Hola a todos, bienvenidos. Regresamos otra vez a este canal y en esta oportunidad traemos un video un poco de historia sobre el general Maximiliano Hernández Martínez, aunque nos vamos a centrar en sus últimos días, es decir, en su final. Bien, como todos saben, fue un político militar salvadoreño que gobernó el país entre 1931 y 1944. El gobierno se caracterizó por ser una dictadura militar, tenía bastante represión y sobre todo el punto de inicio de gobiernos militares en El Salvador. A lo largo de su mandato, Hernández Martínez implementó reformas muy autoritarias y que establecieron un régimen que limitaba muchas libertades civiles y políticas. Durante su presidencia hizo experimentos económicos. Entonces las condiciones de los trabajadores en el campo comenzaron a tener descontento y eso también motivó algunos cierto tipo de violencia política. Y quizá uno de los momentos más oscuros que se recuerdan en dicho gobierno fue en 1932, conocida como La Matanza, que fue una respuesta a una insurrección campesina que decían que tenía orientación comunista, aunque esto también tenía que ver con la tremenda desigualdad que había en la economía y con los trabajadores del campo, que en su mayoría, por supuesto, eran indígenas. A nivel internacional, buscó mantener una política de alineamiento con Estados Unidos y con las potencias occidentales, pero en su gobierno fue desarrollándose una oposición que vino a culminar en 1944 con una insurrección que lo forzó a la renuncia del poder. Buscó exilio en varios países, desde Nicaragua, curiosamente, pero también hasta permanecer en los Estados Unidos hasta la década de 1950. Intentó regresar al poder, pero fracasó porque ya había pasado bastante el auge de su relevancia política, pero a lo largo de su vida siempre fue una figura muy controvertida y que mantuvo cierto apoyo de algunos grupos en el país. Durante los primeros años de su caída, el país vivió un periodo de agitación política con protestas, movimientos que buscaban más libertades democráticas, mayor justicia social, pero no logró volver a levantar un movimiento político que lo apoyara y que lo devolviera al poder tantos años después. En este contexto, Hernández Martínez intentó capitalizar su base de apoyo, que seguía siendo más o menos significativa en algunos sectores, principalmente conservadores y también los militares. Sin embargo, su regreso fue complicado por muchos factores. ¿Por qué no pudo volver? Bueno, su imagen estaba profundamente asociada con la represión y la violación de los derechos humanos, especialmente por la masacre del 32, y también porque El Salvador había comenzado a dar señales de alguna modernización política influenciada por movimientos democráticos que surgían en América Latina y también alguna presión internacional para otras reformas. No pudo reunir suficiente apoyo popular ni militar para volver a establecerse como figura política. En su intento de regreso se enfrentó con una oposición tan interna como externa, entonces ya no tenía la misma fuerza y que veían en su figura un retroceso en términos de derechos, en democracia y otras situaciones. Y en esta misma década de los 50, después de varios fracasos y mucha falta de apoyo, el exdictador abandonó definitivamente sus intereses, sus aspiraciones para volver al poder. Y a partir de ese momento ya su figura comenzó un declive total, aunque su legado y controversia se mantuvieron y quizás hasta la actualidad en torno a todo su gobierno por las cosas que había hecho cuando fue presidente. Pero llegando al ocaso de su vida, que es donde queremos centralizarnos, el asesinato del general Maximiliano Hernández Martínez cerró un capítulo en la historia centroamericana, pero su impacto en la política y la sociedad salvadoreña hasta hoy en la actualidad genera comentarios, debates y algunas personas hasta admiración indeleble, marcada por la represión, autoritarismo y un legado económico social bastante desigual, aunque por las medidas fuertes, duras. Pero tras su renuncia a la presidencia en 1944, se exilió debido a la creciente oposición popular en su contra y su salida del poder se produjo de una serie de protestas. Se concentró la gran mayoría de las personas y se gestó lo que muchos conocemos como la huelga de brazos caídos, un movimiento no violento y que fue liderado por sectores urbanos que exigían el fin de la dictadura. Entonces, presionado por la falta de apoyo tanto interno como externo, el general abandonó la presidencia exactamente el 9 de mayo de 1944. Con esto pasó al exilio. Inicialmente buscó refugio en Guatemala. Sin embargo, el clima político guatemalteco también era bastante hostil a su figura, es decir, lo conocían bastante y qué es lo que había hecho en nuestro país. Y esto lo obligó a trasladarse a Honduras y ahí es donde vivió por tiempo relativamente estable, aunque aislado del poder político. Se asentó puntualmente en la ciudad de Jamastrán, un pequeño poblado rural en Honduras. Ahí vivió bajo condiciones bastante modestas comparado a toda la pompa y el esplendor que tuvo en su época como gobernante. Y según algunos relatos,
durante su exilio siguió practicando algunas creencias místicas que también lo habían caracterizado bastante, algunas creencias religiosas que habían sido parte de su destacada personalidad desde siempre, incluso como líder. El 15 de mayo de 1966, el general fue asesinado en su residencia en Jamastrán, Honduras, donde vivía en el exilio desde hacía ya varios años. Sí, había tenido un poco de calma. Y aunque su muerte fue un evento, eso cerró un capítulo marcado en la vida y en la historia de una dictadura en El Salvador, con toda su mística y la controversia que hasta hoy se puede comentar. Durante su tiempo en Honduras, él estaba retirado completamente de todo el quehacer político, vivía en una finca de campo donde, según los testimonios, era exclusivamente de agricultura y, lógico, sus prácticas siempre espirituales. A pesar de estar apartado de toda la actividad política, su figura siempre seguía siendo polémica y muy recordada. Pero ampliando un poco sus últimos días, él vivía en el campo rural dedicado a la agricultura y había contratado a Cipriano Morales como un trabajador en sus labores de la finca. Mantenían una relación únicamente laboral, es decir, le ayudaba en sus quehaceres al exdictador, pero se comenzó a crear una tensión entre ellos que no se entendía muy bien, por razones que el otro señor quizá era por su pasado de dictador, no era tan fácil de llevar. Entonces, según algunos reportes, Morales utilizó un machete y, ustedes saben, se lo terminó. Las razones exactas del ataque no están documentadas, es decir, solo son meros testimonios que han perdurado. Pero hay muchas versiones y la que más generalmente se acepta es que su trabajador, Morales, buscaba cierto tipo de venganza por supuestos abusos personales, laborales por supuesto, y por algún resentimiento que tenía hacia la figura de Hernández Martínez porque había sido un dictador, es decir, había una mezcla de cosas por ahí. Aunque Morales probablemente no estuvo relacionado en ninguno de los eventos de El Salvador, ni nada que ver con Honduras o política, simplemente más creo que fue un acto de cólera y venganza por el quehacer que realizaban en la finca y quizás era explotado como trabajadores, la conclusión más generalizada que se puede sacar. Entonces, la noticia de la muerte del general tuvo un impacto muy significativo tanto en Honduras como en El Salvador. El asesinato fue tratado principalmente como un caso simplemente local, una cosa que no tenía que ver con asuntos ni de política ni de otra cosa. Cipriano Morales fue arrestado poco tiempo después de lo sucedido y no se tiene muchos registros públicos del juicio ni de investigaciones ni mayor cosa. Se dice que sus restos fueron enterrados en el cementerio de Jamastrán. Su sepultura, se dice, fue sencilla, ¿no? Y estuvo marcada por la ausencia de actos oficiales, cualquier tipo de reconocimiento, reflejando su caída en desgracia completamente. La falta de apoyo que tanto en los círculos políticos como de la población, en contraste con los mausoleos y cosas que se le suelen hacer a los políticos sobresalientes, líderes militares y gente de hechos históricos, ¿no? Pero la versión que se da como real, como hecho histórico, es la que sí fue repatriado a El Salvador. Incluso hay una tumba que se le ha retirado la placa, no tiene nombre, y en los recorridos por el cementerio de los Ilustres San Salvador se explica que esa es la tumba del general Maximiliano Hernández Martínez. Y la administración de la alcaldía de la capital confirma ese dato y señala esa tumba tal cual, aunque no tiene ningún nombre. Y pues que según el hijo fue el que había encontrado el cuerpo de Maximiliano y ya estaba en avanzado estado de descomposición y aún así lo habrían repatriado para El Salvador. Y posteriormente a eso se comenzaron a elevar muchos mitos, como suele pasar, ¿no? Cuando la gente muere, cuando alguien ya no está, pues se dicen muchísimas cosas de la persona. Entre tantos mitos y cosas que se dicen es que él pintaba los postes eléctricos de azul. Y esto según, pues, porque él decía que con ese color azul ahuyentaba malos espíritus y energías negativas que podrían haber en torno a su vida política. Y aunque efectivamente sí se pintaban algunos postes de azul, su gobierno, no hay pruebas de que eso tuviera alguna relación con creencias esotéricas, aunque él sí tenía algún tipo de locura de creer en cosas parecidas, pero eso no tenía ningún sustento. Y también se dice que él realizaba rituales mágicos, tal vez brujería o algo por el estilo, y que llevaba muchos amuletos para protegerse de atentados, porque, claro, hubo muchos intentos de despachárselo en cuanto él estaba todavía en el poder. Pero no hay evidencia de que este tipo de prácticas estuvieran o que fueran motivadas por eso, para protegerse, porque
más bien su seguridad radicaba, la protección dependía de una elaborada red militar que le seguía, era una seguridad personal que tenía y era bastante cerrada. Otra de las leyendas que cuando murió se decía que habría fundado una especie de sociedad secreta con miembros de la élite salvadoreña para perpetrarse todavía más en el poder, y que su influencia después de dejar el poder, que todavía estuviera como un poder fáctico, pero no hay pruebas de que existiera tal organización, aunque sus políticas y algunas cosas, algunas ideas sí permanecieron, pero ya en el desarrollo de otras personas que estaban en el poder. Y quizá una de las más desatinadas y cosas más locas que se han dicho es que sobrevivió a muchos intentos de asesinatos porque tenía un pacto sobrenatural, no sé, algún pacto de brujería con el demonio o con algo. Eso se comentó bastante entre la gente, pero tampoco hay algo que respalde esa idea más allá de los mitos urbanos que se levantan, y que logró permanecer en el poder bastantes años. Y con este desenlace trágico, pues terminó una de las figuras más controvertidas, históricas, polarizadoras en la política salvadoreña, y que su asesinato se puede interpretar como un acto de venganza no únicamente personal, aunque algunos lo han visto como un recordatorio de que las consecuencias de todo lo que hacemos en esta vida pues en algún momento se tienen que pagar, y así dejó atrás un legado lleno de sombras. Y bueno, ese es el capítulo de los últimos días del ex dictador Maximiliano Hernández Martínez. Muchísimas gracias a los que siempre están por ahí conectándose. Y pues vamos a estar subiendo un poquito más de contenido en este canal, y pues pendientes porque vamos a tratar de desarrollar varias temáticas, historias y todo por ahí. Muchísimas gracias por apoyar, cuídense mucho, se les quiere, nos vemos, hasta luego.